maestros. Buenas tardes. Mi nombre es Omar Alejandro Ramírez Mejía, del octavo cuatrimestre de Ingeniería Industrial. A continuación, les voy a presentar la solución de los problemas de termodinámica de la actividad 2. Veamos el planteamiento. Una botella tiene una masa de 35 gramos cuando está vacía y de 98.44 gramos cuando está llena de agua. Cuando está llena con otro fluido, la masa es de 89.22 gramos. ¿Cuál es la gravedad específica de este otro fluido? Veamos cuáles son los datos. La masa número 1, el peso de la botella es de 35 gramos. La masa número 2 es de 98.44. La masa 3 de 89.22. Y no conocemos la gravedad del otro fluido. ¿Qué otro dato tenemos? Conocemos la densidad del agua, que viene representada en 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero para saber cuánto pesa cada uno de los fluidos, tenemos que hacer la diferencia entre la masa de la botella y la masa del fluido. El primer fluido es agua. Entonces, en este caso estoy restando a la celda C8 los 35 gramos de lo que pesa la botella. Y tengo el resultado de 63.44. La masa del otro líquido es igual a la resta del peso total menos el peso de la botella. Y veamos nuestro primer paso. Tendríamos que calcular el volumen de agua en la botella. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es igual a la masa sobre la densidad del agua. 63.44 gramos sobre 1. En este caso la unidad de gramos se elimina y nos quedarían centímetros cúbicos. Por lo que nuestro resultado pasaría a ser el cociente de estas dos unidades. Y ya tenemos un volumen para el agua. En esta tabla podemos corroborar el dato que les estoy diciendo. Me dice que la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí yo estuve haciendo la conversión de lo que es el kilogramo a gramo por centímetro cúbico. El paso número 2 me implica calcular la densidad del fluido a partir de los datos. Yo ya tengo una masa cuando hice el cálculo del peso de la botella más el fluido, menos el fluido, que son 54.22 gramos, menos el volumen, que fue el que salió del primer planteamiento de 63.44 centímetros cúbicos. Y aquí yo tengo un resultado de la densidad del fluido de 0.8546. La unidad vienen siendo gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, para calcular la gravedad específica, tendríamos que hacer la división de la densidad del fluido sobre la densidad del agua, que en este caso serían 0.8546 gramos sobre centímetro cúbico sobre 1, que es la densidad del agua. Las unidades se eliminan y tengo un resultado de 0.8546. Ese sería el resultado de mi ejercicio número 1. Presento los cálculos en la libreta del primer ejercicio, solo que se me facilita mejor hacerlos en Excel por si tengo algún error. Veamos el planteamiento del problema número 2. Y este me dice: estime la presión ejercida sobre un piso por, inciso A,
el extremo puntiagudo de la pata de una silla de 66 kilogramos sobre 4 patas, de área igual a 0.02 centímetros cuadrados. Y B, un elefante de 1300 kilogramos parado sobre una sola pata, cuya área es igual a 800 centímetros cuadrados. Y vamos haciendo la recolección de los datos. Tenemos una masa de la silla de 64 kilogramos y una área de la pata de 0.2 centímetros cuadrados. Si esto yo lo paso a la conversión de metros cuadrados, me quedaría que son 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados para conservar las medidas en metros. Y nuestra constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre centímetro cuadrado. El peso no lo conozco, ni la presión de la silla. Y calculemos primeramente la presión, el peso, que me dice que es igual a la masa por la gravedad. Y yo tengo una masa de 66. Eso lo voy a multiplicar, como dice el resultado de mi celda, 66 por 9.81, tengo 647 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Mi unidad resultante son newtons. Este es mi peso. La presión es igual al peso sobre el área. Paso mi unidad, 647 newtons sobre el área de 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Pero en este caso estoy haciéndole una multiplicación por 4 porque esa solamente es el área de una de las patas. Y tengo como resultado, al dividir 64 entre 8 por 10 a la menos 6, un valor de 80.932.500 pascales. Esto los voy a convertir a kilopascales haciendo una división de la unidad entre 1000. Y la unidad serían kilopascales. Ya tengo la presión de lo que es ejercida sobre la pata de una silla. Ahora voy a calcular de este lado la presión del elefante sobre una pata. Mi masa es igual a 1300 kilogramos. El área de la pata del elefante son de 80 centímetros cuadrados, que la divido entre 10.000 y tengo que mi área es 0.8 metros cuadrados. Igual no conozco el peso ni tampoco la presión de una pata. Para calcular el peso ya sabemos que multiplico 1300 kilogramos por 9.81 metros sobre centímetro cuadrado. Mi resultante de unidad son newtons. Y aquí compruebo o corroboro la operación, que son 12.753 newtons. Ahora voy a calcular la pata, que es igual a la división del peso sobre el área. El área ya la había calculado aquí arriba en unidades de metro cuadrado. Y mi resultante es 159.412.5 pascales. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer la división de mi resultante entre 1000 para tener kilopascales. Ahora voy a hacer una conclusión. ¿Cuál es la presión que se ejerce más? Si sobre el área de una pata o el área de una pata del elefante. En esta celda aplico mi fórmula del valor máximo entre este valor y este valor. Y tengo como resultante que es mucho más grande la presión aquí.
La conclusión me dice, es mayor la presión ejercida por una silla de 66 kilogramos sobre sus 4 patas que la de un elefante sobre una de sus patas. En razonamiento lógico es que como el área es menor, la presión aumenta. Veamos el ejercicio número 3. Determine la fuerza total y presión absoluta sobre el fondo de una piscina de 20 metros por 8.5 metros, cuya profundidad es de 1.8 metros. ¿Cuál sería la presión contra el lado de la piscina cerca del fondo? Primero veamos los datos. Tenemos los datos de la longitud del prisma, que son de 28 metros, el ancho del prisma, que son 8.5, la profundidad 1.8, todos son metros, y esta es la densidad del agua, que tenemos que es un valor constante. La unidad en kilogramos sobre metro cuadrado serían 1000. Y la gravedad, que es una constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos otra constante que es la presión atmosférica. Y esto es igual a 101.325 pascales. Veamos primero el cálculo del volumen del prisma o de la piscina. Sabemos que el volumen es igual a la multiplicación de todos sus lados. En este caso vamos a multiplicar la longitud por el ancho por la altura, que son 28 por 8.5 por 1.8, y tengo un resultado de 428 metros cúbicos. Para calcular la masa es igual a la densidad del agua por el volumen al hacer ya el despeje. En este caso serían 1000 kilogramos por metro cúbico por 428 metros cúbicos, teniendo como un resultado 428.400 kilogramos. Al hacer la simplificación o la eliminación de términos, metros con metros cúbicos se eliminan y tengo solamente kilogramos. El paso número 3 me determina que haga yo el cálculo de la fuerza, y sabemos que la fuerza es la multiplicación de la masa por la gravedad. La masa, que teníamos un resultado de 428.400, lo voy a multiplicar por 9.81 y mi resultado va a estar en newtons. Hacer la simplificación de términos con un resultado de 4.200.604 newtons. Después voy a hacer el cálculo de la presión. En este paso yo puedo hacer de dos maneras diferentes el cálculo. Una es multiplicando la fuerza por el área, que son mi resultado de newtons, 4.202.604 newtons, entre 238 metros cuadrados. ¿De dónde salen los metros cuadrados? Pues de multiplicar la longitud, que me medía 28 metros por 8.5 metros, que es el ancho. Aquí lo podemos corroborar. Entonces, al hacer esta división, el cociente tiene como resultado 17.658 newtons. La otra manera es que yo utilice la fórmula para calcular la presión hidráulica, que esta es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura. En este caso sabemos que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la gravedad con un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado,
y después lo multiplicamos por la altura, que son 1.8 metros. Al hacer toda esta multiplicación, tenemos un resultado de 17.658. Con esto yo compruebo que ambos métodos son eficientes y efectivos, pero solamente tengo la presión manométrica o la presión hidráulica. Para hacer el cálculo de la presión absoluta, tendría yo que hacer una multiplicación de la presión manométrica, una suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, que este fue nuestro resultado, más 101.325 pascales. Entonces, yo al hacer esta suma, tengo un resultado de 118.983. Y si lo quiero hacer más práctico, pues lo saco en kilopascales, igual hacer la división entre 1000, lo cual sería 118.983 kilopascales. Veamos el ejercicio 4. Una prensa hidráulica para compactar muestras de polvo tiene un cilindro grande de 10 centímetros de diámetro y un cilindro pequeño con un diámetro de 2 centímetros. Se adapta una palanca al cilindro pequeño como se indica en la muestra, colocando en el cilindro grande un área de 4 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión sobre la muestra si se aplican 300 newtons en la palanca? Veamos la imagen. Lo que me está pidiendo el problema es que yo determine cuál es la presión en esta muestra. Tenemos los siguientes datos: la fuerza de 350 newtons, un diámetro de 2 centímetros, un diámetro de 10 centímetros, y quiero saber cuál es la fuerza que se aplica aquí. Entonces, primero calculemos las áreas de estas dos variables. El área 1. El área 1 es igual a pi, cuyo valor es 3.1416 por radio al cuadrado. Y esto me dice que yo al multiplicar 3.1416 por el radio ¿de dónde sale? El radio sale de la división del diámetro. Si tengo 0.02 metros, que es igual a 2 centímetros, lo divido entre 2, el valor es 0.01. En este caso, del diámetro 2, hice lo mismo. Primero convertir los centímetros a metros y de metros le saco la mitad para tener el radio. Ese radio lo multiplico lo elevo al cuadrado y lo multiplico igual por la constante 3.1416, teniendo como resultado en el área 1 de 0.00031416 o 3.1416 por 10 a la menos 4. Para el caso del área 2 sería 7.8 por 10 elevado a la menos 3. Ya conozco hasta este momento el área 1 y el área 2. Tengo el valor de la fuerza. Entonces, para hacer este cálculo, recordemos que tenemos dos igualdades. F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. El valor que yo no tengo es F2. Si F2 yo lo quiero despejar y dejarlo solito, pues A2 pasa al primer lado de la igualdad multiplicando F1. Cuando yo hago esta multiplicación de F1, entonces el área 2, que son 0.007, lo multiplico por la fuerza 1, que son 350 newtons. Voy a tener un valor de 2.79 y luego lo divido sobre el valor del área 1, que son 0.003. Tengo un valor igual al hacer este cociente
de 8.750 newtons. Newtons me da, ok, ya tengo el valor de la fuerza ejercida hacia acá, pero ahí no acaba mi problema. Yo quiero saber la fuerza que tengo en la muestra. Si tengo la misma presión y mi área incrementa, por razón lógica, vamos a tener un incremento. Ok. ¿Y a qué es igual la presión? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Ya aquí tenía mi resultado de 8.750 newtons y lo voy a dividir sobre el área teniendo un valor de 21.875.000 pascales. Igual vamos a convertirlo a kilopascales. Ese es el valor de la presión. Pero tengo una tercer variable. Esa es mi presión en el área de la muestra, que es lo que me pregunta el problema. Pero para completar toda la información también hice el cálculo de la presión en el área del pistón 2. Esto utilizo la misma fórmula con el mismo valor de fuerza sobre diferente área. El área en este caso es más grande. Al hacer más grande, mi presión disminuye. Y tengo como conclusión, si la fuerza en las dos diferentes áreas, podríamos detonar que la presión incrementa ya que la muestra es de mucho menor diámetro. Si yo tengo la misma fuerza aquí y tengo un área más grande y en este lado la tengo más chica, mi presión es aquí mayor porque el área ha disminuido. Para el ejercicio 5 nos pide que cuál es la identidad probable de un metal. Véase la figura. Si una muestra tiene una masa de 63.5 medida en el aire y una masa aparente de 35.4 cuando está sumergida en agua. Los dos datos que tenemos es la masa 1, 63.5 y la masa 2, 55.4. ¿En qué unidad estamos trabajando? En gramos. Entonces, veamos otra vez nuestra fórmula. Tenemos una constante que nuestra densidad del agua al convertirla de kilogramos sobre metros cúbicos nos da un resultado de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, que es igual a la masa sobre el volumen. El volumen no lo conozco, pero la masa sí, que son 55 gramos. Entonces, al hacer mi despeje, el volumen es igual a la masa sobre la densidad, 55.4 sobre 1, gramos con gramos se va, y me quedarían centímetros cuadrados. Ahora, yo voy a calcular la densidad a partir de esos datos de mi material. En este caso es un metal. La densidad del metal es igual a la masa sobre el volumen. Y la masa son 63.5 gramos. El volumen, como lo despejamos en la fórmula de arriba, me queda que son 55.4. Y el cociente de esta operación me da un total de 1.1462 gramos sobre centímetros cúbicos. Pero al revisar esta tabla, vemos que no tenemos ningún metal que se acerque a esa cantidad, por lo que podemos concluir que el metal menos denso y que más se acerca a nuestro cálculo
es el del aluminio, que pesa 2.70 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Que lo que acabo de decir es lo que tengo en mi conclusión. Los demás metales están muy por encima de este valor. Y con eso es todo, compañeros. Agradezco su atención y cualquier duda que tengan, pues háganmela saber. Les agradecería que me apoyaran con un like.